Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Una referencia histórica tremenda, sobre todo esa primera, porque es un hito en términos discográficos y sobre todo grabar con una empresa de tanto prestigio. Como la Columbia. Y un disco 78, que eran esos discos grandes. Sí. Con 78 revoluciones por minuto. Después vino el 45, disco de 45 revoluciones por minuto. Después vino el de 33 revoluciones por minuto, que ya tenía la capacidad de colocar 10 o 12 temas. Y luego viene pues el CD. Era una pasta redonda de color rojo, si mal no recuerdo. Yo llegué a ver ese disco de negro también. Sí, pero era grande. O sea. Sí, era un disco bastante. Y el 78 era como un tamaño intermedio entre el 45 y el 33. El 33 el famoso el grande, que era grande. Sí, pero el 45 un poco más o menos el mismo tamaño de un 78, pero sí, con la capacidad de 12 o más temas. Entonces la evolución, señor director, luego también tenemos el cassette y tenemos el CD. Pero vino uno de 8 tracks. También un casete de 8 tracks. El de 8 tracks. Sí. Y también el cassette normal, que fue muy popular. Entonces evolucionamos al CD y después del CD ahora ya vienen todo este sistema computarizado que... Otras tecnologías, pero ahora estamos ya a través de la comercialización de la música en la internet. Yo creo que el CD fue el menos duradero de todos los sistemas. Todavía existe, pero ya hay sistemas más sofisticados. No, porque vino el DVD también, que tiene mayor capacidad que el CD. Pero el DVD de películas. Más bien para grandes pesos de esos tipos de producciones de películas, el DVD. Bueno, hay todo un movimiento que fue siempre muy rápido. Los más duraderos, el 78, después el 45, después el 45 se convierte en la antesala del 33 revoluciones por minuto. Y sobre todo el 45 tuvo una mayor demanda por el tema de las belloneras. Efectivamente, y era más bien extraer el tema más importante para promover un disco de larga duración, long play, los famosos long play. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Mire, dos cosas breves en este comentario. Número uno, yo creo que tiene que llegar el momento en que nosotros revisemos el sistema de elección en la República Dominicana. Por suerte, el nivel presidencial y el nivel senatorial hemos superado bastante. No así a nivel municipal y a nivel de diputaciones. La diputación, que está establecida como un nivel, igual que las regidurías, están definidas en función del método de Home. El método de Home, que no es más que el nivel de proporción que puede sacar un diputado, un partido político, y la redistribución entonces en función de los porcentajes internos que sacan cada uno de los diputados. Por ejemplo, si un diputado de un partido político saca un 50%, de 100 votos, que son 50, bueno, eso le corresponde prácticamente al 50% de la curula de acuerdo al método de Home. Si son 4, le tocarían 2 diputados. Pero si el otro te saca por debajo y hay 2 que te sacan por debajo, no es redistribución. En el caso, por ejemplo, de Santiago, en Santiago usted tiene que cada partido sacó 8 diputados. Cada partido sacó 8 diputados. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Si nosotros tenemos una primaria por ley, ciertamente la primaria definen varias modalidades a lo interno de los partidos políticos, porque usted tiene una modalidad que puede ser una selección por delegados, tiene una modalidad que puede ser unas primarias abiertas y tiene otra modalidad que puede ser unas primarias cerradas. ¿Por qué razón, si un partido político desarrolla una actividad abierta y donde pone todas sus credenciales y todos sus precandidatos, sobre todo a diputaciones y senadores, en este caso a diputación, que es una elección plurinominal, y a regidores, que es una elección también plurinominal, y esos diputados y esos regidores obtienen un buen desempeño a lo interno de su partido en función de una primaria abierta y se colocan en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿por qué razón esos mismos lugares que usted tiene en una primaria abierta no son los que deben de ir en ese mismo orden en la boleta, de manera tal de que usted viste ese tema del método de Home? Porque si usted me esté poniendo a mí a un escrutinio abierto, un diputado, lo más difícil en este país es elegir un diputado
o elegir un regidor, donde debería de ser lo más fácil la participación para garantizar que la persona entre mucho más cómodo y mucho más fácil a un proceso de contienda. Entonces, la puerta de entrada al desarrollo de la actividad política, que es a través de la regiduría o a través de unas diputaciones, son las puertas que más cerradas están en la participación. Contrario a lo que ocurre con un senador o contrario a lo que ocurre con un candidato presidencial. Es más fácil ganar una senaduría que una regiduría ahora mismo. Y una diputación. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque si usted gana la senaduría dentro de su partido, ya usted ganó y usted es candidato. Lo único que tiene usted que hacer entonces es agenciarse la misma cantidad de votos que sacó el partido y aumentarla y competir hacia afuera. Pero en el caso de los diputados... Ahora se ha hecho, Felipe, un poco más difícil lo del senador porque ahora perdieron el arrastre del diputado. Ahora tienen ellos que salir a buscar su voto. Pero aún así tú estás presentando, tú no tienes una competencia interna. Aún así tú no tienes una competencia interna porque tú puedes perfectamente como candidato a senador crear una estructura de campaña como si tú fueras un candidato presidencial. Y además eso es bueno porque eso obliga a que el senador tenga que interactuar más con su comunidad. Y tenga más legitimidad. Y asumir mayor nivel de compromiso y responsabilidad frente a sus comunidades, porque los senadores aquí estaban por encima del bien y del mal. Muchos senadores del Partido de la Liberación Dominicana perdieron porque no entendieron el cambio que se dio en el proceso de esta nueva ley electoral con esta modalidad del voto preferencial. Tan pronto la Junta Central Electoral tomó la decisión en el marco de la interpretación de la ley del voto preferencial de los senadores lo primero que tenían que hacer era entender que ya eso era una campaña, como si hubiese sido una campaña presidencial con el voto popular. Entonces, crear estructura de campaña en cada uno de sus segmentos de población y arrancar con una campaña. Ahora, no lo hicieron, se quedaron sentados pensando todavía en que la arrastre del partido se lo podía a ellos llevar por el medio. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso específico de los diputados y los regidores, y por eso apelo a un buen debate entre todos los partidos políticos. Señores, la puerta de entrada de cualquier individuo que quiera hacer carrera política dentro de un partido político tiene que ser a través de las regidurías o a través de las diputaciones. Sin embargo, la puerta más estrecha para usted entrar. Usted tiene que ponerse una campaña interna bestial de un voto preferencial en una primaria abierta interna. Y luego tiene entonces que batirse en unas elecciones también con otro voto preferencial, creando una dualidad de elección, porque el método siempre va a ser el mismo, porque cuando tú te sometes a una primaria abierta, te estás sometiendo al escrutinio general. Entonces, yo entiendo que esa parte ahí debería la ley debería de revisarse, o los partidos políticos entrar en un debate para facilitar la puerta de entrada a la carrera política, sobre todo de mucha gente que tienen aspiración de entrar a esas actividades en el marco de todos estos escenarios. En otro orden, estoy viendo lo que son los resultados preliminares del posicionamiento que van a tener los partidos políticos en el Congreso Nacional. Y estuve viendo, por ejemplo, que de acuerdo a los resultados preliminares, hasta el día de hoy, todavía faltan varios escaños. Creo que hay por definir todavía 25 puestos. 25 puestos. Hay 25 puestos por definir, pero al día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno, como partido político, tiene 81 diputados y estamos hablando de 19 senadores. 19 senadores y 81 diputados. Al día de hoy, eso puede variar. Y puede variar a favor porque falta definir lo que son los diputados del Distrito Nacional, que son 18. Todo parece indicar, Felipe, que ningún partido va a conseguir la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Estaríamos hablando que en la Asamblea Nacional, al margen de lo que son las alianzas políticas que siempre se van a dar, porque quiero poner esto en contexto, en la Asamblea Nacional el Partido Revolucionario Moderno tendría 19 diputados y cerca de 88 diputados y unos 19 senadores. Eso es más o menos lo que se estima. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, va a tener ahora más diputados que lo que tenía, con lo que llegó al proceso electoral.
De acuerdo a las proyecciones, estamos hablando entre 73 y 74 diputados, el Partido de la Liberación Dominicana. A esos 74 diputados usted le suma los 6 senadores y estaríamos hablando de que en la Asamblea Nacional, entre congresistas, estaríamos hablando de 80 asambleístas que ha logrado el Partido de la Liberación Dominicana en este proceso. ¿Qué ocurre con esto? Que esos 74 diputados representan un equilibrio importante dentro de la Cámara de Diputados, no solamente para el gobierno, sino para la propia existencia del Partido de la Liberación Dominicana. Porque una de las muchas estrategias que se trazaron aquí es quién garantiza la gobernabilidad o con quién tú pactas la gobernabilidad. Y aquí incluso se trazó un plan para evitar a toda costa de que el Partido de la Liberación Dominicana pudiera en un momento determinado tener un buen desempeño electoral, y como tú no tuviste un buen desempeño electoral, pues perfecto, ahí no hay problema, te aparto. No, el PLD saca 74 diputados en una proyección que todavía estamos hablando de datos preliminares, estamos hablando de 6 senadores, estamos hablando de 119 distritos municipales y estamos hablando de 66 municipios. Ese ha sido el desempeño electoral, aparte de más de 400 puestos de elección popular que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana a nivel de regidurías y a nivel de vocales en los distritos municipales. Ese ha sido el desempeño electoral que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y creo que es sumamente importante eso, sobre todo en un momento en que se quiere convertir en un fracaso total el desempeño electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Porque se quiere convertir en un fracaso total en función de una perspectiva hacia una candidatura presidencial. Yo creo que Gonzalo jugó el rol que tenía que jugar. Yo creo que Gonzalo Castillo fue un titán de la política. Fue un individuo que al margen de los problemas internos que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, logró llevar ese partido a un 38%, por encima del cual colocó Hipólito Mejía al PRD en el 2004, y por encima de cómo lo colocó Luis Abinader en el 2016. Gonzalo Castillo, estamos hablando de un 38% de gente que votó por Gonzalo Castillo. Y si a ese 38% usted le suma este desempeño a nivel de lo que son las elecciones populares, y estamos hablando de diputaciones, senadores, regidores, directores de distritos nacionales y municipios, creo que el PLD, al margen de la situación interna que tiene, al margen de los resultados electorales, tiene suficiente puesto de elección popular para comenzar un trabajo con una oposición constructiva pero firme. Llévatelo, Cundo.